Este punto que está acá es el punto de equilibrio entre la FEM y la recta de tensión cuya pendiente alfa, ¿sí? Pendiente alfa me da la... ¿Qué es lo que me da esa pendiente? A ver, tangente, la tangente de alfa. ¿Qué es lo que es tangente? Es opuesto sobre adyacente, ¿no es cierto? Tangente, cateto opuesto. Cateto opuesto es este. ¿Qué es lo que es esto? El valor de la FEM. Dividido cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser esto. ¿Y qué es lo que es? La corriente de excitación. ¿Está bien? Si yo hago la FEM dividido la corriente de excitación, ni más ni menos, lo que estoy haciendo es dividir la FEM dividido la corriente de excitación. ¿Y eso qué es lo que me da? La resistencia de excitación. ¿Se entiende? ¿Está? Bien. Pero, ¿cuándo deja de generar la máquina? Porque ahí hay un punto y este es el punto que me va a dar la FEM de salida. Ese es el valor que me va a dar la FEM de salida, o la tensión de salida al vacío de la máquina. Ese va a ser el punto. Pero, ¿cuándo deja de generar? Recordemos, y acá agreguémosle algo más. ¿Cómo se modifica la corriente de excitación? La corriente de excitación, ¿cómo se modifica? ¿Colocando qué? ¿Lo hicieron ustedes la semana pasada esto o no? ¿Ah? Un reóstato, una resistencia variable. Colocando acá, le agreguemos esto, ¿sí? La resistencia que denominamos resistencia de regulación, la denominamos esa, ¿o no? ¿Sí? Bien, resistencia de regulación. Bien, entonces fíjense ustedes que con esa resistencia de regulación a mí me va a ir variando y me va a ir modificando la resistencia del circuito de excitación. Esa resistencia de regulación, por eso hay que tener cuidado. ¿Por qué motivo? Y porque puede haber un valor de la resistencia de regulación en donde la máquina deja de generar. ¿Y por qué motivo deja de generar? Y porque la máquina para que genere tiene que haber un punto, que es el punto de equilibrio entre la FEM que estoy generando. Porque esto ¿cómo empieza a generar? A ver, veamos el principio de la autoexcitación. Y el principio de la autoexcitación es que empiezo a hacer girar el generador y de repente empieza a generar. ¿Por qué empieza a generar? Porque había un magnetismo remanente. Entonces yo tenía líneas de campo en la excitación. Cuando los conductores del rotor los empiezo a mover dentro de esa línea de campo, empiezo a generar FEM. Y cuando yo empiezo a generar FEM, ¿qué es lo que pasa con la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Empieza a aumentar. Y al aumentar esta diferencia de potencial, ¿qué pasa con esta corriente? Empieza a crecer. Y al aumentar la corriente de excitación, ¿qué pasa con el flujo que estoy generando? Aumenta. Y si aumenta el flujo que estoy generando, ¿qué vuelve a pasar con la FEM inducida? Vuelve a aumentar. Y si vuelve a aumentar la FEM inducida, vuelve a aumentar la corriente de excitación, vuelve a aumentar el flujo. Y todo eso es un círculo virtuoso de generación, ¿no es cierto? Bien, pero está bien, y genero, y genero, y genero, y genero, y nunca deja de generar FEM. No. ¿Por qué motivo? Porque hay un punto en donde se produce el equilibrio entre la FEM que estoy generando y como esta corriente, dijimos que esta corriente va aumentando, ¿no es cierto? Si va aumentando esta corriente y va aumentando las caídas que se producen en el circuito de excitación. Por lo tanto, ¿hasta dónde genero FEM? Y genero FEM hasta que llego a un punto en donde la FEM que estoy generando se equilibra con la caída de tensión que yo tengo en el circuito de excitación. Ese es el punto de equilibrio. ¿Cuál? Ese que está ahí. ¿Me explico? ¿Se entendió? Bien. Por lo tanto, existe un punto en donde es el punto de equilibrio. Bien.
Pero ¿qué pasa si yo empiezo a modificar la resistencia de regulación? Y si empiezo a modificar la resistencia de regulación, empiezo a modificar la resistencia del circuito de excitación. Y si empiezo a modificar la resistencia del circuito de excitación, ¿qué pasa con esta recta, con la pendiente de esta recta? Empieza a aumentar, porque yo voy aumentando el valor de la resistencia, voy modificando esa resistencia, por lo tanto, puede haber un punto o puede haber un valor de resistencia en donde pase esto. Esa es la resistencia para esa que me da esa recta de tensión, en donde yo acá voy a tener el valor, este va a ser el valor alfa prima, pongámoslo. ¿Me explico? ¿Qué pasa con la tensión ahí? ¿Genera la máquina tensión? No genera. ¿Por qué? Porque para que genere tiene que haber un solo punto de equilibrio entre la F generada y la caída de tensión producida en todo el circuito de excitación. Pero acá, ¿qué es lo que tengo? Y tengo infinitos puntos. ¿Por qué? Porque la recta de tensión se me está superponiendo por la parte lineal de la característica de vacío. Por lo tanto, para un valor tal como el alfa prima, en donde yo digo que la tangente de alfa prima va a ser igual a que, y dijimos la tangente de alfa dijimos que me daba la resistencia del arrollamiento de excitación. ¿Me explico? Bueno, este es el valor de la resistencia crítica. La tangente de alfa prima. ¿Se entendió? ¿Está claro?